vez te has preguntado qué misterios y secretos se ocultan en los textos menos conocidos de la Biblia? ¿Por qué ciertos relatos, ciertas historias, no llegaron a nuestras manos? Imaginen, por un momento, que en algún lugar, en algún oscuro rincón de la historia, existen documentos antiguos con verdades tan poderosas, tan estremecedoras, que amenazaron el orden establecido. Textos que, en algún punto, fueron considerados demasiado peligrosos para ser compartidos. Secretos que, de ser revelados, podrían cambiar nuestra forma de ver el mundo y la espiritualidad. Lo cierto es que a lo largo de la historia han surgido libros, evangelios y escrituras que quedaron fuera del canon oficial de la Biblia. Se les llama apócrifos, un término que significa oculto o escondido. Pero ¿por qué fueron ocultos? ¿Qué fue tan alarmante en esos relatos que la Iglesia decidió eliminarlos de la Biblia? Hoy te invito a un viaje fascinante por esos textos prohibidos. Vamos a explorar historias de gigantes, ángeles caídos y revelaciones impactantes que desafían la fe, tal como la conocemos. Muchos de estos textos prohibidos revelan un lado oscuro, misterioso y hasta místico de la historia religiosa. Algunos fueron tan polémicos que causaron temor a líderes poderosos, a reyes y emperadores. ¿Sabías, por ejemplo, que el propio Hitler prohibió uno de estos libros? Sí, hablamos del libro de Esther, una obra que contaba una historia de resistencia judía en el antiguo imperio persa y que perturbaba tanto al régimen nazi que decidieron silenciarlo. Otros textos, como el libro de Enoc o el Evangelio de Judas, narran episodios que desafían los cimientos del cristianismo. Imagina que, en lugar de un traidor, Judas fuese considerado el discípulo más cercano a Jesús, siguiendo su verdadera voluntad, o que, en una época lejana, existieron seres angelicales que se rebelaron contra Dios y engendraron criaturas monstruosas en la tierra. Estos libros presentan historias tan intrigantes y asombrosas que podríamos pensar que estamos frente a un relato de ciencia ficción. Pero no, estos textos, aunque cuestionados, son parte de una tradición antigua que por siglos fue suprimida y escondida. Para entender mejor este viaje, empecemos con el libro de Enoc y su fascinante continuación, el libro de los gigantes. Estas obras nos transportan a una época antes del diluvio, donde los llamados vigilantes, seres angelicales enviados por Dios para observar a la humanidad, decidieron desobedecer su misión. Según el relato, estos ángeles se enamoraron de las mujeres humanas y tuvieron hijos con ellas, dando origen a los Nefilim, seres enormes y poderosos, híbridos de humano y ángel. El libro de los gigantes va aún más allá y describe a estos seres con detalles que parecen sacados de una pesadilla. Estas criaturas no solo eran enormes, sino que también poseían habilidades sobrenaturales y un ansia de poder insaciable. Pero su existencia estaba destinada a traer caos y destrucción. Se nos cuenta que Mawai, uno de los gigantes, comenzó a tener visiones de un futuro catastrófico. Desesperado, buscó la ayuda de Enoc, quien le advirtió sobre el juicio inminente y el diluvio que destruiría a los seres impíos de la tierra. Aún así, los gigantes y los vigilantes se negaron a arrepentirse, lo que selló su destino. ¿Qué simboliza esta historia? Algunos estudiosos piensan que representa la eterna lucha entre la luz y la oscuridad, una advertencia sobre el precio del orgullo y la rebeldía. Otros sugieren que estos relatos no son meramente simbólicos, sino descripciones literales de eventos que podrían haber ocurrido en un tiempo remoto y que la humanidad ha olvidado. ¿Podrían estos gigantes haber sido el origen de las leyendas sobre civilizaciones perdidas, como la Atlántida? ¿Sería posible que estos seres, que supuestamente fueron eliminados por el diluvio, hayan dejado un legado que aún perdura? Quizás, en algún nivel profundo, esta historia nos habla de la responsabilidad de nuestras acciones y de cómo nuestras decisiones pueden tener repercusiones inimaginables. Uno de los textos más sorprendentes y polémicos es el Evangelio de Judas, un documento descubierto en Egipto en la década de 1970 y que revela una visión completamente distinta del apóstol Judas Iscariote. ¿Y si Judas no hubiese sido el traidor que nos contaron? Este evangelio describe a Judas como el discípulo favorito de Jesús, quien, lejos de traicionarlo, cumplió su voluntad al entregarlo a las autoridades. Según este evangelio,
Jesús confiaba en Judas más que en ningún otro discípulo y le reveló los secretos más profundos del universo. Imaginen por un momento que Judas fuera en realidad el héroe incomprendido de la historia. Su acto, lejos de ser una traición, fue una muestra de lealtad y amor hacia Jesús. Esta perspectiva cambia por completo la narrativa tradicional y plantea preguntas profundas sobre el concepto de sacrificio, destino y la verdadera naturaleza de la devoción. Sin embargo, esta interpretación también ha sido vista como una amenaza para la estructura de creencias establecida por la Iglesia. ¿Qué sucedería si el apóstol más odiado fuese, en realidad, el más fiel de todos? La publicación de este evangelio ha generado múltiples debates, ya que sugiere que el plan divino de Jesús no fue entendido completamente ni siquiera por sus propios discípulos. Esta versión de la historia es tan radical que, al ser descubierta, causó un revuelo en la comunidad religiosa, y no es de extrañar. Desafía la percepción de Judas como el villano y lo convierte en el ejecutor de un designio más grande. ¿Qué piensas al respecto? ¿Podrías ver a Judas de otra manera? Pero no todos los textos prohibidos tenían un contenido espiritual o místico. Uno de los ejemplos más oscuros de manipulación de las Escrituras es la llamada Biblia de los esclavos. Esta versión, editada por misioneros británicos en el siglo XIX, fue creada específicamente para ser distribuida entre los esclavos africanos en las plantaciones del Caribe. Sin embargo, esta Biblia no era como la que conocemos. Contenía únicamente los pasajes que hablaban de obediencia y sumisión. Textos que inspiraban libertad, justicia o resistencia fueron eliminados. En su lugar, se mantenían frases como: «Siervos, obedeced a vuestros amos en todo», con el propósito de subyugar y controlar a quienes la leían. Este libro representa un ejemplo escalofriante de cómo el poder puede manipular la religión para servir sus propios intereses. La Biblia de los esclavos nos recuerda cómo, incluso en contextos sagrados, la manipulación puede ser usada como un arma de opresión. Imaginen el impacto que esta versión debió de tener en la vida de miles de personas que, en lugar de encontrar en la religión un mensaje de liberación, encontraban palabras que justificaban su esclavitud. Este es un testimonio sombrío de cómo la historia puede ser tergiversada y de cómo las palabras sagradas pueden ser distorsionadas para servir a la injusticia. En los últimos años, el misterio de las civilizaciones antiguas y los textos prohibidos ha captado la atención de científicos y documentalistas que buscan resolver estos enigmas desde una perspectiva moderna. Documentales como Los secretos del Mar Muerto y Misterios del Antiguo Mundo han utilizado tecnologías de punta, como la inteligencia artificial y el análisis espectral, para descifrar manuscritos dañados por el tiempo, incluyendo fragmentos desconocidos del libro de Enoc y otros textos prohibidos. Estas investigaciones revelan detalles sorprendentes sobre la posible existencia de civilizaciones avanzadas y otras dimensiones espirituales, acercándose a conceptos actuales como el multiverso en la física teórica. Además, en su reciente libro, El enigma de las civilizaciones perdidas, el autor Graham Hancock sugiere que antiguas civilizaciones pudieron haber alcanzado un nivel tecnológico que rivaliza con la modernidad actual. Según Hancock, estos conocimientos podrían estar codificados en algunos de los textos prohibidos. Es posible que estos documentos, más que mitos, contengan descripciones de tecnologías perdidas que influenciaron culturas posteriores. Las revelaciones de estos estudios nos hacen replantear la historia y, quizá, prepararnos para redescubrir conocimientos que cambien nuestra visión del pasado y el futuro. Imaginemos por un momento que la Atlántida, o incluso las ciudades mencionadas en los textos prohibidos, fueran más que mitos. ¿Y si en realidad fueran prototipos de ciudades avanzadas? Una visión de lo que podrían ser las ciudades del futuro. Hoy en día, arquitectos e ingenieros se inspiran en estas leyendas para desarrollar ciudades sustentables, con tecnologías de autogestión, agricultura vertical y fuentes de energía completamente limpias. Un ejemplo es el proyecto de ciudades flotantes, que puedan resistir el cambio climático y sostener a la población mundial en el futuro. Algunos creen que estas civilizaciones perdidas pudieron haber desarrollado tecnologías que armonizaban con la naturaleza, conceptos que estamos apenas comenzando a explorar. ¿Y si la tecnología de la Atlántida incluía energías renovables avanzadas, similares a los paneles solares, o incluso algo más revolucionario?
Quizá los textos prohibidos contienen fragmentos de esta sabiduría y visiones de un mundo equilibrado que podría guiar nuestro futuro. Esto nos lleva a una pregunta fascinante. ¿Hasta qué punto la ficción, la leyenda y la historia se entrelazan? ¿Y qué podemos aprender de estos misterios para el desarrollo de las sociedades modernas? Curiosamente, las historias de civilizaciones avanzadas que desaparecieron en catástrofes también existen en otras culturas. En Japón, encontramos la leyenda de Mu, un continente supuestamente perdido en el Océano Pacífico, muy similar a la Atlántida. Según las leyendas, Mu era un lugar de alta espiritualidad y conocimiento, y sus habitantes también habrían desarrollado habilidades tecnológicas sorprendentes. En las culturas de Oceanía y Polinesia, también hay relatos de tierras que se hundieron tras eventos desastrosos, lo que parece conectar con la idea de una antigua civilización que coexistía con las primeras sociedades humanas. En Sudamérica, los antiguos incas hablaban de Paititi, una ciudad oculta en la selva con riquezas y conocimientos avanzados, mientras que en la mitología hindú encontramos la historia de Lemuria, una civilización de seres sabios que también desapareció bajo el agua. Todas estas leyendas, de culturas separadas por continentes, comparten aspectos que nos llevan a pensar. ¿Podrían haber existido civilizaciones madre con conocimientos avanzados que inspiraron a los pueblos alrededor del mundo? Estas conexiones multiculturales no solo nos ofrecen una visión unificada de la humanidad, sino que plantean la posibilidad de que existan verdades profundas y comunes en nuestros mitos más antiguos. No es coincidencia que estos temas sigan apareciendo en la cultura pop y atraigan a una audiencia moderna. Películas como Indiana Jones y La Momia, y series como El Código Da Vinci y Ancient Aliens, exploran la posibilidad de que antiguas civilizaciones poseyeran secretos y tecnologías avanzadas. Incluso en los videojuegos, como Assassin's Creed y Tomb Raider, el jugador se sumerge en misiones que implican encontrar artefactos antiguos y desentrañar los misterios de civilizaciones perdidas. Estas representaciones no solo entretienen, sino que inspiran y conectan a las nuevas generaciones con estos temas enigmáticos, manteniendo vivo el interés por descubrir y explorar lo desconocido. En la música y el arte, también vemos un reflejo de estas ideas. Desde bandas de rock que componen canciones inspiradas en leyendas antiguas, hasta obras de arte que reinterpretan la Atlántida y otros misterios. Esto nos recuerda que la fascinación por los textos prohibidos y las civilizaciones perdidas no es solo un interés académico, sino una parte activa de nuestra cultura, que continuamente redescubre y reinterpreta el pasado a través del arte y el entretenimiento. Cuando observamos todos estos textos prohibidos, no podemos evitar cuestionarnos sobre el poder que poseen las historias. ¿Qué significa realmente el que estos textos hayan sido ocultados y suprimidos? Algunos académicos piensan que ciertos libros apócrifos fueron descartados simplemente porque no coincidían con la teología oficial. Otros sugieren que su exclusión obedeció a razones políticas, a un deseo de controlar la narrativa espiritual y evitar que los fieles tuvieran acceso a versiones alternativas de la fe. Pero, ¿qué tal si estos textos, en lugar de ser vistos como herejía, representaran una ampliación de nuestra comprensión espiritual? ¿Qué nos podrían enseñar sobre el bien y el mal, sobre la libertad y la opresión? La Biblia, tal como la conocemos, es producto de siglos de selección y adaptación. La exclusión de estos libros nos hace preguntarnos, ¿quiénes somos para decidir qué es sagrado y qué no? Quizás la religión, en lugar de ser un conjunto de reglas inmutables, sea una invitación a la reflexión y al autoconocimiento. Y tal vez, en algún lugar, esos textos prohibidos estén esperando ser redescubiertos para ofrecernos nuevas perspectivas sobre nosotros mismos y nuestra relación con el mundo. Ahora que conoces algunas de las historias detrás de estos textos prohibidos, ¿qué opinas? ¿Crees que deberían ser parte de la Biblia? ¿O piensas que su exclusión fue justificada? Hay quienes sostienen que el misterio y lo desconocido son parte esencial de la fe, que es en las preguntas, en las dudas, donde realmente encontramos respuestas profundas. A lo largo de este viaje, hemos desvelado una pequeña parte del vasto universo de historias y secretos que existen alrededor de las Escrituras. Pero la verdad es que este es solo el comienzo. La historia está llena de relatos ocultos,
de misterios que esperan ser descubiertos. Y ahora, es tu turno. ¿Estás dispuesto a seguir explorando y cuestionando? ¿Qué otros secretos crees que se esconden en los textos prohibidos? Comparte tus ideas en los comentarios, suscríbete para más contenido y recuerda, el verdadero conocimiento no teme a la verdad, sino al silencio. Y con esto, cerramos este fascinante recorrido. Gracias por acompañarnos en esta exploración y por abrir tu mente a lo desconocido. Si quieres seguir explorando los misterios de la historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Sigamos explorando juntos lo desconocido.